Tengo la satisfacción y el honor de presentar a mi buen amigo y colega, el doctor Julio César Legido, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Madrid, es licenciado en Educación Física y Deportes, ha estado durante 15 años ejerciendo el cargo de profesor de Educación Física y Deportes y, sobre todo, es, yo creo, el padre de la medicina deportiva moderna. Ha sido presidente de la Escuela de Medicina Deportiva y sigue, a pesar de que hace poco ha pasado de mérito, sigue vinculado de una forma directa con la investigación y con la docencia. Y sin más, le doy la palabra al doctor Julio César Legido, que va a hablar sobre deporte, educación física y olimpismo. Buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación tan amable. Siempre es una delicia compartir pues, estos días de trabajo y de meditación, etcétera, en torno a lo que es el olimpismo y lo que es ese fenómeno de la vida olímpica, Y sobre todo con mi querido amigo Conrado Durántez, que durante tantos años nos está dando aliento a todos para seguir combatiendo en esta problemática del olimpismo. Yo voy a tratar de hacer una cosa, y es intentar llevar un poco al convencimiento a ustedes, porque yo estoy ya convencido de que el olimpismo y los valores olímpicos son valores que se rastrean perfectamente en los valores que encontramos, en los contenidos que encontramos en la educación física. Primero, como fenómeno educativo. Como fenómeno educativo, porque la educación física al final es un encuentro entre el profesor y alumno, y ese misterio que tiene el acto pedagógico. Y luego también el deporte y esa línea impalpable que va uniendo la actividad física cualquiera que sea con educación física, juego, deporte en un todo continuo, y que todo ello está pleno de valores que el barón Pierre de Coubertin y todos los que amamos el tema olímpico pues somos capaces de rastrear en toda esa larga ejecutoria que va desde la actividad física más diversiva y con menos reglas hasta la más sofisticada actividad deportiva llena de reglas, llena de complejidades. Y todos esos valores que se rastrean, al final los tenemos que reducir a una cosa. ¿Es posible la educación olímpica? Sí, es posible, porque encontramos los valores que pueden aportar el deporte, la educación física, el juego, la educación en general. De modo que esa hilazón es la que quisiera yo llamar la atención hablando un poco de educación, de pedagogía, de la personalidad humana, cuáles son los factores constituyentes que hacen posible ese acto educativo, dentro de ello la condición motora, que es la que especialmente nos interesa, qué propósitos tiene el movimiento humano, porque el movimiento humano tiene unos propósitos que resulta que coinciden exactamente, o mucho por lo menos, con los valores olímpicos, sin duda ninguna. Y luego, ¿qué es el juego? ¿Qué es el deporte? La simbología, los significados, los distintos aspectos, el ideal olímpico, etc. Vamos a tratar de decir todo esto. De modo que he titulado Educación Física, Olimpismo y Deporte. Vamos a ver si... Esa es la segunda. Aquí tienen ustedes, he querido hacer un homenaje a Valladolid, ahí haciendo la naturaleza y lo que mucho que ha cambiado Valladolid en estos últimos tiempos. Bueno, si nosotros vamos primero a la pedagogía, aquí tienen ustedes ya de hace 30 años una clasificación de las ciencias de la educación de la década de los 70, debida a Fernández, en que lo que llama la atención ahí es una clasificación, por supuesto, ya superada incluso por el propio Fernández, en que habla de que las ciencias de la educación hay unos aspectos formales que son las ciencias teleológicas, ciencias ilustrativas, ciencias condicionantes, ciencias normativas, ciencias aplicativas. Todo eso confluye en lo que se llaman las ciencias de la educación, entre las cuales se encuentra la educación física y también el deporte en cuanto que educación física. Vemos ahí que en la década de los 70 el acto educativo era era muy confuso y muy complejo. Este mismo Fernández ya en una posterior, esta es de 1997, pues ya simplifica mucho
la pedagogía y la educación. Y entonces dice que las ciencias de la educación, que sería el origen de la pedagogía sería lo que llevaba la ciencia de educación, las ciencias de la educación, alimentada por las ciencias de educación, da ocasión a que ese acto pedagógico se desarrolle, y ese acto pedagógico se desarrolla igual en educación física que en deporte, en olimpismo, etcétera. Pues ven ustedes que ahí tienen unos referentes básicos que son la filosofía de la educación, la antropología pedagógica. Ahí encontraremos muchas bases y muchos correlatos que veremos luego en el fenómeno olímpico, en la filosofía olímpica. También los referentes para la práctica directa en la biología de la educación, en la psicología, en la sociología, en la economía, todos factores que también vamos a ver y vamos a rastrear en el fenómeno olímpico, en la educación olímpica. Y por último, referentes que llama Fernández para la contrastación, que es la historia de la educación y la educación comparada. Todo eso lleva a que el hecho pedagógico que transcurre va dirigido por la pedagogía, que es la forma en que las ciencias de la educación hace posible que esos conocimientos vayan al individuo. Y entonces la pedagogía se va a reducir al final en una didáctica, la organización de las instituciones educativas y la orientación educativa. De modo que ya encontramos en las ciencias de educación y pedagogía, será muy largo hablar de ello, pues encontramos ya una serie de factores que van a prejuzgar, por tanto, cuáles son los nexos de unión después entre el olimpismo o el fenómeno, la filosofía olímpica y las ciencias de la educación. Pero las ciencias de educación y también el fenómeno olímpico es un fenómeno humano, trasciende hacia el ser humano, se enfoca hacia el ser humano. Sin ser humano, pues no hay olimpismo, ni hay educación, ni hay nada, ¿no? Y entonces el objeto de esa educación, el objeto también del olimpismo, el objeto de la educación olímpica o de la filosofía olímpica es el ser humano. Y el ser humano, pues tenemos que hablar de cómo entenderíamos al ser humano. Yo he puesto ahí un pequeño resumen de distintos autores, taxonomías, cómo entienden las capacidades, los ámbitos de la personalidad humana, cómo se pueden expresar. Y así ven ustedes, bueno, la taxonomía, la de Bloom, la de Denver, la de Crati, la del sistema educativo español, que al fin y al cabo que hay un área afectiva, cognitiva, motora, social, comunicativa, pero que me interesaba centrarme en quizá en la más, no diría moderna, pero además de moderna, muy elástica, muy científica y que ahora mismo está muy aceptada, ¿no? Universalmente aceptada, que es la clasificación de Gardner, que ahora veremos de las inteligencias, en que ese ser humano, dice, está compuesto de inteligencias múltiples que llaman la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la cinestésica o corporal, que es la que más nos afecta a nosotros, la musical, intrapersonal, interpersonal y la naturalista. Todavía hay algunos autores modernos que añaden alguna más, complican más, pero estas son las suficientes. Gardner da una serie de motivaciones y una serie de esquemas para que podamos considerar una inteligencia, discutible hasta cierto punto, pero por tanto el ser humano, dice, está compuesto por una serie de facetas, todas ellas, todos nosotros tenemos un poco de cada faceta, pero luego hay talentos específicos para una. Igual que hay genios motores, hay genios lingüísticos, hay genios lógico-matemáticos, etc. Pero todos nosotros tenemos un poco de esas inteligencias. Y eso es una explicación de ese objeto de la educación, que es el ser humano, un poco cuáles son las capacidades, cuáles son los ámbitos de la personalidad humana, porque eso nos va a explicar y nos va a condicionar qué es lo que podemos transferir y, sobre todo, lo que es muy importante, vean ustedes que tenemos esa inteligencia cinestésica o corporal que va a ser la vía de entrada principal de una serie de valores, de una serie de efectos, de una serie de virtudes que nosotros vamos a intentar aportar por el medio del olimpismo, por medio de la educación olímpica. Aquí tienen ustedes esta proposición de Gardner, la inteligencias múltiples, que lo he puesto aquí en forma de un esquema: inteligencia lógica, inteligencia lingüística, espacial, musical, corporal, que es la que más nos afecta, la intrapersonal, emocional, naturalista, interpersonal. Estas son las que más, un poco un esquema. Y aquí un poquito más es un poquito más pormenorizada. En cuanto a, por ejemplo, ven ustedes la lingüística, lógico-matemática, espacial, física, cinestésico-motora, según las nomenclaturas es de una forma u otra, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Y ven ustedes que ahí la cinestésica
entraña elementos como el control del cuerpo, el conocimiento, el control del cuerpo, el movimiento expresivo, la creación, la motricidad fina, la motricidad gruesa, las capacidades físicas, que llamamos capacidades condicionantes muchas veces. Y esto, que es de 1983 de Gardner y que por tanto nos aclara mucho cuál es el objeto nuestro, que va a ser educativo, a tenor de los valores olímpicos que pensamos incluir, pues el único pero, lo pongo ahí, que los expertos ponen a Gardner, después de reconocer su brillante aportación, es que son pocas las categorías con las que define la inteligencia. Claro, es que es imposible definir la inteligencia. De modo que son pocas. Sin ir más lejos y por centrarnos en la inteligencia con la que nos sentimos más cercanos, que es la motora o cinestésica, física cinestésica, pues constatamos que cualquier taxonomía, es decir, cualquier clasificación o intento de clasificación o mapa de la motricidad que se ha hecho intentando definir la personalidad motriz, en la literatura especializada sería más pormenorizado que esto. De modo que está bien para que nosotros sepamos los talentos que hay inmersos en cada ser humano, con este enfoque de la motricidad o de la inteligencia de Gardner, pero todavía queda mucho por avanzar. Y así, por ejemplo, si vemos en este esquema, este mapa del ámbito motor que está sacado de un colega y amigo y alumno al principio, de Nicolás Garrote, que publicó en 1985, vean ustedes que está en este mapa de la condición motor o del ámbito motor, está incluso más especificado que en Gardner la inteligencia cinestésica, ¿no? Y ahí tiene cualidades físicas, o sea, tenemos que contar fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, todos elementos que van a tener unos condicionantes, van a tener unos procesos y unas virtudes y unos aportes de valores, sin duda ninguna. Pero luego en la kinestesia, por ejemplo, los esquemas posturales, el esquema corporal, la relajación, el equilibrio, la actitud personal, la capacidad gestual, todo eso va a entrañar una serie de saberes importantes y que lo van a aportar el olimpismo, lo va a aportar la filosofía olímpica, pero que vean ustedes que están pormenorizados en la educación física, etcétera. Y luego la coordinación motora, que es un mundo, los esquemas motores diversos, la coordinación dinámica general, que ahí hemos puesto unos cuantos, Garrota pues hay unos cuantos: andar, gatear, correr, saltar, girar, la coordinación visomotora, es decir, toda la que va con el auxilio de la vista, que es la coordinación oculomanual, y la oculopédica y oculo más cosas. Bueno, entonces vean ustedes que ahí se pormenoriza más que los estudios de Gardner, de modo que los especialistas, cualquiera de nosotros que nos especializamos más en la actividad física concreta, en el deporte, pues diríamos sabemos más que Gardner. Lo que pasa es que Gardner ha hecho una aportación genial haciendo un conjunto de entendimiento del ser humano. Entonces, ya que tenemos una idea de que el ser humano, la comprensión del ser humano, pues nos plantea, por tanto, una serie de marcas, de caminos que nos llevarán a los valores y que son valores que encontraremos después olímpicos, etcétera, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cuáles son propósitos de moverse, del movimiento del ser humano? ¿El ser humano se mueve para qué? Y he puesto aquí un resumen ya antiguo de la Asociación Americana de Actividad Física y Salud, y todo eso ya nada menos que en 1974, pero que no ha sido superado hasta ahora. Puede haber más hojarasca, puede haber más una filosofía más o menos, pero aquí es un clásico. Dice: el hombre, los propósitos del movimiento humano son ¿para qué? ¿Para qué se mueve el hombre? Pues para hacerse dueño de sí mismo, para ocupar el espacio, para conquistar el espacio y para conquistar el mundo social. Para eso se mueve el hombre. Y veremos que son las mismas cosas para las que Pierre de Coubertin dice: para eso es también la filosofía olímpica. Para conocerse a sí mismo, para conocer el espacio del hombre donde está, y para tener relación social limpia, etcétera, organizada. Entonces ven ustedes ahí, no voy a insistir mucho, pero el hombre dueño de sí mismo está, por un lado, la eficiencia fisiológica, un modelo, diríamos, de médico, un modelo de salud, cardiorrespiratoria, esas eficiencias fisiológicas, pero también para el equilibrio psíquico, en la otra parte, en la completud
con la complementariedad del mundo físico, fisiológico, con el mundo psicológico, pues se mueve ahí, es el hombre, hace el hombre dueño de sí mismo, que es una de las cosas que plantea el olimpismo sin duda ninguna. Es decir, el equilibrio psíquico, que el hombre se mueve para conseguir una integración personal. Y entonces eso ahí pone una serie de siglas: el gusto por el movimiento, el conocimiento propio, la comprensión y apreciación de sí mismo, la catarsis, el reto que significa todo el movimiento. Pues eso dice que el hombre se hace dueño de sí mismo, con el movimiento le provoca ese protagonismo en hacerse dueño de sí mismo. En segundo lugar, el hombre se mueve en el espacio porque el hombre se mueve ¿para qué? Para adaptarse y controlar el mundo físico. La orientación espacial, el hombre se mueve en relación consigo mismo y en las 3 dimensiones del espacio. Y ahí tienen ustedes una serie de siglas, y no merece la pena que insista más en ello. O también para el manejo de objetos. El hombre se mueve para dar impulso, absorber fuerza a los objetos, conducir objetos, conocer el mundo por medio de los objetos, que lo hacemos en el deporte con los movimientos, los balones, la esfera, lo que sea. Entonces el hombre en el espacio vemos que también está lleno eso de guiños, diríamos, respecto a lo que nos llama el movimiento, a lo que nos hace el deporte, a muchas de las cosas que vemos en el deporte y en la educación física. Y luego el otro aspecto, el hombre, sin duda ninguna, es hombre porque es un ser social. Un hombre aislado no es nada. La humanidad, el hombre es en cuanto que es humanidad. Y entonces el hombre en el mundo social, pues el hombre se mueve para relacionarse con los demás. O sea, la comunicación, el hombre se mueve para compartir ideas y sentimientos con los demás, cosa que expresa claramente el movimiento olímpico. La interacción grupal, el hombre se mueve para funcionar en armonía con los demás, y en la armonía incluye todos los aspectos que va a tener el olimpismo sobre paz y solidaridad, etcétera, etcétera. Y el hombre se mueve, tiene el movimiento una implicación cultural, porque el hombre se mueve para tomar parte en actividades de tipo motor que constituyen una parte importante de la sociedad. La parte de la cultura humana es una cultura de movimiento, y eso es lo que llama la atención precisamente el fenómeno olímpico, el olimpismo. La interacción social que produce el movimiento hace que la gente pueda adaptarse más a la sociedad, puede ser más pacífica, puede ser más solidaria, pueda tener una relación mejor y más plena con los demás. De modo que fíjense ustedes que el propio movimiento en sí nos define y nos llama a todos los aspectos que van a venir colmados luego por el movimiento olímpico o por la filosofía olímpica. Hay un esquema ya clásico de Bouchard, en 1994 lo hizo, que la actividad física, la relación de actividad física y educación física, porque habría que definir algo estos términos, pues la actividad física es todo cambio metabólico que aumenta la actividad, aumenta el metabolismo, ¿no? Calorías, etc. Y hay 4 ámbitos que definía Bouchard, que era el mundo laboral, el mundo del trabajo, las tareas del hogar, que también son actividades, pueden ser actividades físicas, luego la educación física del sistema educativo, que es un movimiento ya, una actividad física organizada, y luego el ocio y la recreación, donde Bouchard ahí metía también el deporte, el juego, etcétera, etcétera. Incluso podría estar también la educación física, pero que era parte de esa actividad física. Los 4 ámbitos tienen muchos nexos comunes, y en algunos casos hay cosas que están muy separadas, pero en otros casos es un todo continuo del movimiento. Podríamos definir algunas cosas antes de entrar, una vez planteado todo esto, antes de entrar en el núcleo de las correspondencias, que la actividad física, pues bueno, es una definición, la actividad, la energía total que se consume en el movimiento del cuerpo, o cualquier movimiento corporal producido por la contracción muscular. ¿Y qué es el ejercicio? Los ejercicios ya son movimientos planificados y diseñados específicamente para estar en forma o gozar en buena salud, o para comunicarse, o para lo que sea, pero están organizados y sintetizados. ¿Y el deporte qué es? Ya hablaremos de deporte, pero la actividad física ejercida como competición en general, que se rige por unas normas. En muchos países el término abarca todo tipo de ejercicio, de actividades físicas realizadas durante tiempo libre, y en otros abarca también actividades que son contemplativas incluso, Y luego la forma física pues sería la serie de atributos como resistencia, fuerza, movilidad, etc. De modo que una vez definido esto, que nos entraña un poco el problema de definir
ahora el juego y qué es el deporte y qué es la actividad física, para que vean que todo viene de una misma zona y que pues, nosotros podemos discriminar en algunos aspectos, pero que todo viene del movimiento, el movimiento. Y no entendemos más que movimiento. Para mí no hay más que movimiento, ya sea educación física, ya sea deporte. Y el movimiento tiene esos propósitos que decíamos antes, que son propósitos netamente olímpicos en la educación olímpica, que es que la educación olímpica, en resumen, utiliza el movimiento, el deporte. El deporte como elemento cultural y elemento transformador de un momento humanístico. Ahí tienen ustedes el juego y deporte. Yo he puesto ahí sintetizar para que vean que en una expresión amplia de juego y deporte, pues todos nacen de la misma cosa y participan. Todos los juegos participan en algo del deporte y el deporte también del juego. Están en un tronco común. Y algunos pues dicen, el ajedrez está en un deporte, como saben ustedes. En mi opinión, pues a lo mejor habría que discutirlo, ¿no? Pero es un juego también. Pero todo lo demás, desde un amplio campo, donde hay gente que dice, ¿usted hace deporte? Sí, yo voy todos los días a ver el fútbol, voy tal. Y se cree hace deporte, es una forma, deporte participativo. Participa en el movimiento de otra forma que no es con la actividad física, pero participa, es un fenómeno cultural. Y en eso tiene que ver y tiene valores, sin duda ninguna, olímpicos. De otra forma, pero tiene valores. No son valores que lleva el propio movimiento, pero son valores que la contemplación del movimiento lleva, valores sociales, valores de solidaridad, valores de justicia, valores de paz, valores de una confrontación limpia, lleva esos valores. De modo que el juego y el deporte es un tronco común que ahora veremos que para distintos autores es muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, el juego definiendo. Yo he procurado y he cogido una serie de autores, definiciones, vamos a comentar alguna nada más. Las más importantes que he visto del juego, esta y otra tabla que tengo ahí, ¿no? Por ejemplo, Spencer, pues tiene una tesis biológica, dice, el niño descarga en el juego la energía que le sobra, y eso es el juego para él. Es una catarsis biológica, ¿no? Pero, por ejemplo, una fisiológica, la de Piaget, por ejemplo, por ser Piaget, ¿no? Dice, movimiento y pensamiento son interdependientes. El enfoque de la psicomotricidad, como saben ustedes. El conocimiento es acción. El juego cumple una función biológica y de construcción del conocimiento. Fíjense, de construcción del conocimiento. Y eso va al juego. Cuanto más también la educación física, que es juego o actividad física planificada, cuanto más el deporte, que es también movimiento, más planificado y otras veces espontáneo. De modo que sin duda ninguna a la construcción del conocimiento. Y la construcción del conocimiento también es la cultura. Y luego algunos otros que les diría, por ejemplo, balón, que es otra definición psicológica, el monstruo psicológico, este balón, dice, los componentes esenciales del juego son la imitación, la ficción, que se contrapone a la realidad, y el niño imita la realidad y lo expresa con fantasía, de modo que ahí hay unas importantes, incluso hay definiciones, un poco la de Sartre, Huizinga también, que es una definición antropológica, dice, el juego es más antiguo que la cultura, cumple una función tan esencial como la reflexión o el trabajo, y lo pone en igualdad. Y el juego o el deporte en el fenómeno olímpico lo pone como en vía de entrada fundamental de muchos saberes, de modo que dice, el juego es, dice Huizinga, es lucha por algo. Y más definiciones hay, para no agotar la cosa, pero, por ejemplo, hay algunas definiciones, la Calois, por ejemplo, que es la sociológica. En el juego intervienen estructuras determinantes de la conducta que corresponden a impulsos esenciales de la personalidad. El juego es incierto, libre e improductivo, gobernado por reglas, pero sugiere el concepto de conducta lúdica. Y luego pues hay muchas más, el de Gross, el de Klein, el de Butendig, por ejemplo, que también famoso, dice, el niño juega porque su organización psicológica no le permite otra cosa. Y esto es por lo siguiente, dice, impulsividad, incoherencia motriz, mental, compensaciones, timidez respecto a las cosas, ambivalencia, tensión, relajación. Es decir, hay una serie de definiciones, unas más y otras menos, pero todas ellas nos señalan el juego en algunos aspectos indisolubles con el deporte, o indisolubles con la actividad física, o indisolubles con inseparables de la actividad física, y que llevan valores sin duda ninguna.
los psicoanalistas lo ven de una forma, los biólogos lo ven de otra, pero lleva valores que vamos a rastrear y a encontrar sin ninguna duda muy explicitados en el mundo olímpico. Y el deporte. ¿Qué es el deporte? También ven ustedes que es un continuo. Yo no veo más que movimiento en todos los sitios. Movimiento, educación física, actividad física, juego, deporte es movimiento. Y el movimiento ya hemos quedado en que tiene valores suficientes como para centrar una buena parte de la educación, o a lo mejor casi toda la educación, según la época de la vida, entroncando toda la consecución de valores y de elementos constructivos en torno al movimiento, ¿no? Pero bueno, vayamos al deporte, que es como habitualmente definimos el espíritu olímpico y los contenidos olímpicos en función del deporte, aunque saben ustedes que es muy difícil de separar del juego, etc. Vamos a ver qué dicen de deporte distintos autores. Hay tres elementos, hay un autor genial para esto, que es Cajigal, porque se han hecho muchas definiciones de deporte, pero Cajigal hace ya 30 años dio una definición que todavía ha quedado para siempre, muy en la línea de la filosofía naturalista y filosofía alemana, y habla del deporte. Dice: el deporte tiene tres elementos, tres construcciones, tres núcleos fundamentales, tres filamentos que lo componen para formar la cuerda. Esos tres filamentos, esos tres hilos que unen la cuerda del deporte es el juego, el ejercicio físico y la competición. Y estará más en un aspecto, más en otro, diremos. Consideramos un deporte el ajedrez. ¿Y qué tiene el ajedrez de ejercicio físico? Pues muy poco, ¿no? Pero la competición tiene mucho, y de juego mucho. De modo que en torno a eso ven ustedes esa definición de Cajigal, ya veremos ahora, va a ser más sencilla, y yo creo que quizá la más útil. Aquí tienen ustedes, este es el trabajo original de Cajigal, un análisis certero en el que habla el deporte, ven ustedes aquí, que dice agonismo, el agón, la competición, el ejercicio físico y el juego. Y hay una genial dicotomía, dice: ¿cómo se clasifica el juego? Verán ustedes que hay muchísimas clasificaciones del juego, luego ponemos una moderna, una sociológica, pero una existencial, una definición filosófica como la de Cajigal hay muy pocas. Es decir, el deporte, dice ahí dos deportes, el deporte praxis y el deporte espectáculo, pero hay unos que se pasan de un lado a otro, es una línea común, ¿no? Entonces, en el deporte espectáculo, el agonismo, por ejemplo, y el ejercicio físico fue más importante, y a lo mejor menos el juego. Y en el deporte praxis es más importante el juego, la actividad física, pero el agonismo no va siendo tan importante. Pero hay todas las posibilidades que tenemos entre deporte praxis y deporte espectáculo, los podemos situar. Un mismo deporte puede ser más deporte praxis en un momento y deporte espectáculo en otra. Entonces, el deporte de espectáculo veremos la característica como profesionalismo, la perfección, etcétera, y en el deporte praxis, pues la salud, completar nuestra sistemática, nuestro crecimiento, etcétera. Bueno, aunque todo actúa sobre todo, pero bueno, este análisis certero de Cajigal yo considero que es el más afín, o uno de los más afines, a utilizar el deporte como elemento educativo, como lo utiliza el olimpismo. Los significados del deporte, Cajigal, por ejemplo, hablaba de los significados del deporte. Y fíjense, si leemos esos significados, aunque sean con otra sinonimia, ¿verdad? Pero son los que encontramos, muchos de ellos encontramos en los aportes, lo que dice que aporta la filosofía olímpica, el deporte al ser humano. Muchos de estos con otro nombre, pero el mismo concepto lo vemos en Pierre de Coubertin, o antes en Pierre de Coubertin que Cajigal, porque cronológicamente era antes, pero quiero decir que hay una identidad. Y ahí tienen ustedes que deporte significa juego, competición y ejercicio físico, sin duda ninguna. Y ya solamente eso justificaría que nosotros hiciéramos una educación en torno al deporte como educación olímpica, porque el deporte va a aportar una serie de elementos, el juego, la competición, el ejercicio físico, una serie de elementos que bien dilucidados, bien organizados, pueden ser salvadores para el fenómeno educativo. Pero además de eso, dice, hace referencia a ¿qué? Los significados del deporte: a superación de sí mismo, educación corporal, función higiénica, expresión estética, rivalidad, esparcimiento, diálogo social, dinámica de grupo, técnica, ciencia, empresa, profesión, espíritu y organización competitiva, estructura socioeconómica, instrumento político, gran espectáculo,
espectáculo, experiencia hedonística, y atendiendo a estos círculos especializados significa más cosas: psicoterapia, readaptación, terapia de grupo, etc. Como ven ustedes, la riqueza de los significados del deporte, y ahí nos acaban todos, Cajigal da muchos más de ellos, pues nos acerca mucho y nos facilita mucho que nosotros entendamos después cómo la educación olímpica es fácil si nosotros aceptamos que el instrumento que tenemos es privilegiado, que es el deporte en nuestras manos. En un libro inolvidable, por otra parte, porque yo creo que es uno de los libros más valiosos del siglo XX, las sociologías, aspectos sociológicos del siglo XX de Cajigal, que se llama El deporte en la sociedad actual, pues habla en el juego de físico competición y habla del deporte espectáculo y el deporte prácticas. Y fíjense que dice el deporte espectáculo, y dice ocio pasivo. El ocio pasivo, la persona que ve el deporte, le beneficia, aunque solo aunque sea un gordo que va a ver el deporte. Hay valores solamente visuales ahí que ese gordo va a tener dentro. O si es flaco, mejor, pero sí, aunque sea un gordo. Bueno, ahí va a tener una fuente de valores sin duda ninguna. Entonces, el ocio pasivo. Dice, el contacto social. El deporte borra las barreras, contacto social. Pero también si es profesión, es una hermosa profesión. Y si es trabajo, es un hermoso trabajo. Pero también tiene aspectos como rendimiento y también política. Eso en cuanto a las funciones básicas, diríamos, del deporte espectáculo. Pero ¿y el deporte praxis? Y fíjense que no están todos los deportes, aquí está el deporte praxis, aquí está el deporte espectáculo, sino que es todo un común, ¿verdad? Pero en el deporte práctica dice, el ocio es activo, mejor que el ocio pasivo. La higiene, el aspecto de salud, piensen que ahora es uno de los aspectos que más nos interesa a todo el mundo cuando hablamos de la educación. El desarrollo biológico, el esparcimiento, la educación, la pausa en el tecnicismo que nos agobia en la historia nuestra, la relación social, la superación, todos esos aspectos, sin duda ninguna, definen el deporte praxis. Pero luego ahí hay un mundo riquísimo de otras manifestaciones que señala Cajigal y que sin duda ninguna encontramos también en los aspectos deportivos. Por ejemplo, manifestación estética excelsa en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. El internacionalismo, no hay otro elemento más internacionalista que el deporte. La exigencia, la promoción, la afirmación nacional, la lucha contra las drogas. Pero también tiene consumismo y también renace en el propio ser del deporte la lucha contra el consumismo. Lo crea, pero lucha con él. Nos está dando el ejemplo continuo. Y bueno, y en el deporte práctica, pues la vuelta a la naturaleza, el descanso activo, la canalización de la agresividad, el esfuerzo, el riesgo, la liberación, el equilibrio, una serie de valores que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en toda la obra de Coubertin. Vamos a encontrar todo eso desgranado en los miles de páginas que escribió este excelso pedagogo y que puntualmente fue desarrollando los aspectos que luego los filósofos, los pedagogos, como José María Cajigal, sintetizaron después de él en algunas de estas comprensiones del deporte. Total, fíjense, dice, en tercer grupo, dice, realidades humanas que irrumpen en el deporte y que vemos las finanzas, el método, la técnica, las ciencias, el comercio, todo eso, tanto en el deporte espectáculo como praxis. De modo que vemos cómo el deporte está cumpliendo una serie de elementos que pueden ser bien utilizados, el arma educativa más poderosa que otras armas educativas, en ese hecho misterioso, ese hecho de la educación, ese hecho educativo, cuando te encuentras con los alumnos. ¿Qué poder tiene el profesor de educación física o el pedagogo deportivo respecto al pedagogo de matemáticas o de lingüística? Extraordinariamente más fuerte el de elemento educativo por medio del movimiento, excepcionalmente más fuerte. Entonces eso es lo que nos tiene que llamar la relación. Sin embargo, ven ustedes otras clasificaciones, por ejemplo la de Blázquez, que fue uno de las primeras promociones del INE de Madrid, alumno fue mío también, el Blázquez, pues tiene una clasificación muy interesante porque el deporte actual, fíjense que en los últimos 20 años se han inventado más deportes que casi en los siglos anteriores y que no crean que va a quedar esto así.
va a haber cada vez un más acelerado invento de deportes. Algunos serán discutibles, otros nos gustarán más, menos, los podemos discutir, pero el hecho es que se va a inventar porque la humanidad está intentando salir de sí misma, organizarse y crear. Entonces, fíjense ahí que la clasificación, él lo llama subsistemas físico-deportivos, Blatt, que dice deportes de élite, espectáculo, rendimiento, deportes competitivos propio de club, deportes ecológicos, una cosa hasta cierto punto nueva, deportes de riesgos extremos, que buscan la búsqueda de ¿qué? De riesgo extremo por sí mismo. ¿Y qué es el riesgo extremo? Pues ponerse en una situación en la cual el poder de adaptación, el poder de la mente humana es importante, la valentía, etc. Ahí tiene sus valores, aunque sean discutibles. El deporte recreativo, los deportes urbanos, nuevos, los deportes de placer, las actividades físicas de carácter cosmético, estético, que las hay también, como el culturismo, el bodybuilding, que son cosméticos. Pues el deporte, una realidad social que se presenta multiforme y que aunque veamos que algunos aspectos no son directamente educativos, seguro que podemos encontrar elementos para incluirlos en esa filosofía olímpica y de alguna manera utilizar la problemática, aparente problemática del deporte como elemento dinamizador de valores. El olimpismo, yo pongo aquí una definición que es para mí la más sencilla, pero la más completa. Verán luego otra definición que, aunque está en el Comité Olímpico, yo esta la considero más sencilla, ¿no? De Conrado Durante, nuestro querido amigo, dice: es una filosofía de vida que usa el deporte como correa transmisora de sus postulados formativos, pacifistas, culturales, democráticos y ecologistas, el olimpismo. Fíjense que hasta ahora lo que hemos hablado, al hablar de movimiento, al hablar de educación física, al hablar de deporte, al hablar de juego, nosotros hemos visto que está lleno de postulados de qué es eso, formativos, pacifistas, culturales, democráticos y ecologistas. Y más. Eso está lleno. De modo que nos están poniendo en bandeja el arma sin duda ninguna. Y luego también ha habido pues la definición de la Carta Olímpica, por ejemplo, para mi gusto es menos sencilla que la de Conrado Durante y es más alambicada. Pues bueno, muy bien. Esta es del 94, ahí tienes: el olimpismo es una filosofía de vida que salta y combina en un conjunto armónico, más palabrería, las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, aliando el deporte con la cultura y la educación. El olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Creo que es más clara, sin duda ninguna, la anterior que han visto ustedes. Entonces ven ustedes que aquí hay 4 elementos. El movimiento olímpico es ¿qué componentes tiene? ¿O qué elementos podemos utilizar y llamar movimiento olímpico? Pues la filosofía olímpica, el olimpismo como filosofía, que va a estar llena de esos postulados que planteamos en el deporte, en el juego, en la actividad física, en el movimiento, en una palabra, en el movimiento. En segundo lugar, los Juegos Olímpicos, que son los certámenes deportivos que cada 4 años cubre la Olimpiada y al final los Juegos Olímpicos. Y las Olimpiadas son un periodo de 4 años. Entre eso, que eso es el movimiento olímpico. Y entonces, el ideario yo he hecho aquí un esquema, ¿no? El ideario de Pierre de Coubertin, pero oiga, ahí se pueden tomar otras muchas ideas de Pierre de Coubertin, ¿no? Sobre la educación, por ejemplo, dice: lo más importante en la vida de los pueblos modernos es la educación. Y el deporte, él siempre utiliza el deporte como centro, que vemos que ahí que es perfectamente posible. La cultura, él dice: el deporte es cultura. Y hemos visto que el movimiento es cultura. Abrir las puertas del templo para el acceso de todos a la cultura, dice Pierre de Coubertin. La pedagogía, dice: ninguna reforma de orden político, económico, social podrá ser fecunda sin la reforma previa de la pedagogía. Y en esa reforma previa entra nuclearmente el aspecto del movimiento. Él lo llama deporte, el movimiento, el deporte. Pero fíjense que el deporte hay una serie de, y dice, arte forma parte de la esencia del individuo, también lo considera como arte sin duda ninguna, historia, nada sin ella es comprensible, explicable, y el deporte entra de lleno en ese aspecto. El olimpismo, la doctrina de la fraternidad entre el cuerpo y el espíritu, fíjense, entre el cuerpo y el espíritu. Resulta que Gardner, las inteligencias
las encuentra como un todo, y el cuerpo, lo que llaman cuerpo, el espíritu, los distintos inteligencias, distintos talentos, todos tienen entrada en esta persona humana, en que efectivamente cuerpo y espíritu es todo lo misma cosa, es el componente del ser humano, ¿no? Y luego él pues habla en algunas palabras, dice... yo he puesto ahí algunas frases de él en torno al deporte, etcétera. La pedagogía dice: el placer de los dioses y la esencia de la vida es el deporte es la belleza, el arquitecto del cuerpo humano, la justicia, la equidad en la contienda. También hablan de audacia, porque habla de la osadía para probar fortuna, el valor, la lealtad que forma el honor, la alegría en la fiesta, porque es una fiesta, dice el deporte, la fecundidad, mejora de la especie humana, la mejora de la especie humana. También sobre el progreso, pues dice el esfuerzo bajo el equilibrio de la salud y la paz entre los pueblos y la juventud universal. Una parte del ideario es mucho más rico, el ideario de Pierre de Coubertin, pero he puesto unas cosas, unas cuantas. Y luego, el olimpismo de Coubertin, vean ustedes, yo he enumerado ahí y luego veremos de dónde he tomado eso. Por ejemplo, dice: el olimpismo es unir con los lazos de un legítimo matrimonio a dos antiguos divorciados, el músculo y el espíritu. Y luego dice: la verdadera religión del antiguo atleta consistía en prestar un juramento de lealtad y de desinterés. La juventud a aceptar, a respetar la diversidad, a practicar comportamientos personales pacíficos, a promover la paz en sus hogares y comunidades y a ser demócratas, sin duda ninguna. Y entonces, pues, ¿cómo introducir los valores olímpicos en la educación? Pues en este triángulo, y quiero ver que utilizar las tradiciones y los valores del deporte olímpico como el contexto para transmitir valores y habilidades para la vida es una posibilidad muy cierta, porque hemos visto que el deporte, y detrás del deporte vemos ¿qué es el deporte? Movimiento, organizado, pero movimiento. Y entonces eso es un contexto muy importante para transmitir esos valores, mucho más importante que que asignaturas como la ética, por ejemplo. Porque lo que se ve, lo que se toca, lo que participas en movimiento es mucho más fácil de entender que otras elucubraciones que a lo mejor con ciertas edades todavía no las comprendes. Porque también la educación en valores olímpicos da apoyo a los tres pilares del movimiento olímpico, que serían deporte, cultura y entorno. Y porque integra el deporte y la actividad física en la cultura, como fenómeno cultural. Y todo ello hace que la educación sea importante introducir los valores olímpicos, porque es una apuesta segura. Así que miren, deporte por un lado, olimpismo, la filosofía de vida, va hacia la educación en valores, proposición de valores. Y la proposición de esos valores por medio del deporte y por medio del olimpismo van a lo que llamamos la educación olímpica. De modo que la educación olímpica sería deporte, cultura, cualidades del cuerpo, espíritu y mente, que fíjense que están separadas en tres partes, pero es todo lo mismo, es todo lo mismo. Es el movimiento, es el humano puesto a moverse y organizado por medio de esa lupa, ese concentrador importante que es el olimpismo. Y entonces la educación olímpica, por tanto, debe ser un objeto definido para ser enseñado, yo propongo, en la escuela, y antes que yo lo ha propuesto muchísima gente, ¿no? El objetivo de la educación olímpica debe ser un objetivo desde la escuela. Hay que empezar desde el principio, desde el niño pequeño. Y entonces considero que va muy por delante la actividad esa, muy por delante, muy satisfactoriamente, y mucho más por delante que otras asignaturas que pueden ser construidas artificialmente, porque fíjense ustedes, si construimos, por ejemplo, actividades sociales o actividades educativas o ciencias de comportarse, tal, el deporte nos da gratuitamente un arma genial, fundamental, para introducir todos esos valores y no hacerlos por una vía extraña o artificial o hablada, etcétera, sino por la vía del tocar, del palpar, del sentir, del cansarse, del relajarse, del relacionarse con los otros, de obrar con nuestros músculos, que son la mayor cantidad. Fíjense que en nuestros músculos es el tejido más grande que tenemos en el organismo y que participa en el movimiento. Y ese tejido hace que multitud de valores, multitud de sensaciones, etcétera, que forman los valores de la misma vida,
nos puedan ser enseñados por el movimiento, nos puedan enseñar por el deporte. Así que, en definitiva, abogo por la educación olímpica. Muchas gracias. Bueno, después de la exposición del doctor Julio César Legido, una exposición muy documentada de la educación física, el deporte y el olimpismo, ha acabado como último eslabón con la pieza clave, que es la enseñanza en la escuela. Y quizá se me antoja decir que es fundamental esta precisión, porque yo siempre sostengo que el deporte debía ser enseñado en la escuela y ser una asignatura importantísima en la escuela, porque todas las batallas se pierden y se ganan en la escuela. La batalla que no se libra en la escuela ya no se librará jamás. Y siempre pienso que el Estado debía de invertir, entre comillas, invertir mucho dinero en el deporte en la escuela. Y digo invertir y no gastar, porque el dinero que se invirtiese para que los chicos hicieran deporte en la escuela habría de ahorrar mucho dinero al Estado en jueces, en policía, en hospitales, en medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Crearía una sociedad, sin duda, mucho más equilibrada, mucho más justa, muy mejor. Y, curiosamente, el deporte, como elemento formativo, nos marca en el sentido que nos dice lo que somos capaces de hacer, lo que no podemos hacer y lo que sí podemos hacer si entrenamos. Y yo siempre digo, y esto lo dije hace poco fuera de España, en un congreso que tuvimos en Lima, que quizá muchas veces los políticos tendrían que hacer deporte para que no prometiesen lo que no pueden hacer. Quizás sería conveniente. Bueno, en fin, después de esa introducción, ¿hay alguna pregunta para el doctor Julio César Legido? Es una obra muy mala el pospandrio. Es una obra muy mala el pospandrio. Después de comer, yo comprendo, así que no se preocupen ustedes. Don Julio César, muy agradecido por su presentación. A mí me ha parecido interesante porque en el fondo nosotros empezamos el lunes hablando de Pierre de Coubertin con don Conrado Durantes, e inmediatamente esa misma tarde se arrancó una conferencia de don Eduardo Álvarez del Palacio sobre la relación justamente de los principios olímpicos y los objetivos educacionales. Y justamente hace unos meses atrás habíamos hablado del convenio que se estaba realizando, o sea, que se ha firmado entre el Comité Olímpico Español y el Ministerio de Educación y Ciencia para promover estos principios. Y ayer el presidente del Comité Olímpico planteaba de la idea de promover, o sea, del programa que se está desarrollando para promover estos principios desde el punto de vista social. Entonces, no es una pregunta, sino que es plantear, digamos, la importancia que tiene el tema, que hace mucho tiempo, digamos, se está intentando influir, y es cierto que si los chicos, y lo vemos, es cierto que si los chicos se les desarrolla ese ímpetu deportivo, se utilizaría, no sería necesario gastar tanto dinero en otras cosas, porque los chicos tendrían una canalización mejor hacia su actividad social. Sí, bueno, la Academia Olímpica, como ven ustedes, está machacando siempre en hierro, que una vez es caliente y otra vez es frío, con el fin de que la realidad se modifique. No es nuevo el mundo, ya hace mucho tiempo que muchos pensamos, yo creo que todos los que hacen deporte y licenciados en educación física, etcétera, que una educación en la que, sobre todo en las primeras etapas, girara en torno al movimiento, en torno a la actividad física, sería una actividad educativa más rentable. Parece que teóricamente, si ustedes ven los planes de estudio en todos los países, pues parece que teóricamente parece que lo entienden también. Y vas a hablar con los políticos y dicen, sí, tiene usted mucha razón. Ahora, luego te encuentras, ¿cuántas horas da usted
Ah, pues solo damos 2 horas. Ah, amigo, entonces usted, una cosa es que me diga que sí, como a los tontos, y otra cosa es que haga usted luego lo que hace. Esa es la realidad. Vamos a tener que seguir luchando, armarnos de paciencia y de valor y seguir luchando, tanto la Academia Olímpica como cada uno de los profesores de educación física, en decir, tiene que ser privilegiada la educación en torno al deporte, porque es el movimiento del deporte, porque en torno a él hay valores que no se pueden inculcar de otra forma, ni más precozmente que con el deporte. Pero hay que seguir así. Yo lo que me planteaba es una cosa, fíjense usted, el enfoque psicomotriz que ha modificado en la segunda mitad del siglo pasado toda la actividad física, la educación física, pues está inmerso en toda la obra coubertiniana. Él, sin saberlo, era un psicomotricista, salvando las diferencias, ¿no? Él, sin saberlo, tenía un enfoque clarísimo, psicomotriz, cultural, evolutivo, o sea, flexible, como es el enfoque psicomotriz en la educación física. Y eso es una satisfacción y es lo que nos lleva a decir, estamos en el buen camino. Tenemos razón. Otra cosa es que nos la den y que luego se lleve a efecto las cosas. Pero ya verán, tengamos paciencia, que en unos años iremos mejorando, sin duda ninguna. Hola. Buenas. Antes vi que ponía que deporte era 3 cosas, ¿no? Tenía puesta que era juego, actividad física y competición, ¿no? Ejercicio físico y competición, pero yo me preguntaba si echar una pachanga con los amigos, por ejemplo, al fútbol, ¿eso también se considera deporte o deporte y que está federado y en plan competición ya federada y eso? Yo le digo una cosa, se han hecho muchas experiencias sociológicas y hay gente que dice, usted hace deporte según lo que considere cada uno, pero el deporte es toda actividad, generalmente con esos 3, Cajigal decía, esos 3 elementos son constitutivos del deporte en más o en menos acción. Por ejemplo, lo que les decía yo, el ajedrez es un deporte, pues el gasto energético brilla por su ausencia, hay muy poca actividad física, pero hay mucho de juego y hay mucho de competición. Es decir, el espíritu competitivo puede ser tan asesino como una final de la Copa de Europa, o sea, sin duda ninguna. Sin embargo, le falta, está flaco, diríamos, en actividad física. En otros es plena actividad física y no hay nada de juego. Por ejemplo, el culturismo, pues es pleno actividad física solo, y además egocentrista y tal, y de juego tiene muy poco, y de competición casi nada, a no ser que sean los campeonatos. Entonces ustedes se preguntan, ¿es deporte? Yo no sabría definirle esto es deporte y esto no. El deporte es un continuo que va desde el señor que va a ver un partido de fútbol atlético, además de eso sufre mucho, ahora ya menos en el futuro, pero que va a ver, él se considera, usted hace deporte y dice, pues mire, sí, yo no tengo mucho tiempo para correr y tal, pero hago deporte, no falto ningún domingo al estadio. Y usted le puede decir, usted no es un deportista. No, señor. Ese señor le gusta el deporte. Y ver deporte, ver movimiento, es un fenómeno cultural. Coubertin no dice que unos elementos fundamentales del deporte, el deporte es cultura. El deporte es cultura. Y como tal cultura, el hecho de ver deporte también es hacer deporte. No es hacer tanto deporte o como nosotros lo entendemos de una forma, como profesionales, lo entendemos más como actividad física. Pero esos 3 elementos son constitutivos, en un grado más y en un grado menos. Y vea usted siempre el deporte como movimiento que va hacia el lado más de la competición, al lado más del juego, al lado más engrosando la actividad física, pero en ese caso se podría considerar actividad deportiva con números de 100 o de 12 o de 15, pero sin duda ninguna. Yo no sería capaz de decir a un señor que va a ver un partido de fútbol decirle que no es un deportista. ¿Soy yo más deportista porque ejemplo, corra compulsivamente todos los días 10 kilómetros y tengo que correr porque si no, no produzco endorfinas y no me quedo tranquilo esta noche, dormir? ¿Soy yo más deportista que ese? ¿Por qué? ¿Porque tengo más gasto energético? Pues a lo mejor no. De modo que es una duda razonable la que tenemos que pensar. En cambio, eso lo resolvemos perfectamente diciendo, el deporte es cultura, el deporte es valores. Y ese señor que va a ver el partido de fútbol también entronca valores.
A menudo pierde los estribos y todo, pero le enseña sin duda ninguna. Y es catarsis, y es cambio, y es comprensión de movimiento. Fíjense si es deporte. Un señor que es aficionado al fútbol, aunque no haga fútbol, resulta que tú no eres aficionado al fútbol y dice, le ha dado con la mano. Y tú dices, ¿cómo que le ha dado con la mano? Y sí, le ha tocado con la mano, porque él está acostumbrado a ver y tiene hasta el aspecto técnico que lo entiende, y usted no. De modo que hay ahí un conocimiento, sin duda ninguna, que se puede, en una actividad amplia, entender como una cierta forma de acercamiento al deporte o incluso ser deporte, en mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Julio César Legido por su intervención y ya pasamos a la parte final del acto. Gracias. A continuación vamos a proceder al acto de clausura de esta 42ª sesión de la Academia Olímpica Española. Tiene la palabra el presidente de la Academia Olímpica, el señor don Conrado Durántez Corral. Excelentísimo señor rector, queridos amigos, muy brevemente algunas precisiones previas. Decirles que a los que están inscritos en el curso, en esta 42ª sesión de la Academia Olímpica, por parte del Comité Olímpico Español, la Academia Olímpica, hemos traído un lote de libros que se van a entregar a continuación. Son 4 libros de olimpismo, o 5, de distinto volumen. Hay uno de Pierre de Coubertin, otro de la historia de los Juegos Olímpicos en la Antigüedad. Esos Juegos nacen en Olimpia en el siglo VIII hasta el 392. Y después hay uno que habla sobre los valores, de que habló el profesor Julio César Legido, se llama Olimpismo y Deporte, Valores y Símbolos. Y otro que es un poco, se llama Olimpismo, Historia y Filosofía del Olimpismo, que hace referencia a toda la evolución del movimiento olímpico en este 3 milenios de existencia. En fin, se entregará a continuación cuando acabe este acto. Decirles que a los que estén inscritos y hayan justificado su asistencia, se les van a dar un diploma acreditativo de asistencia que todavía no tenemos preparado, pero que yo voy en Madrid a hacerlos, mandar confeccionar con el sistema tradicional, y ese diploma va firmado por el presidente del Comité Olímpico Español, por el señor rector y por mí mismo como presidente de la Academia. Esto como una especie de aclaración previa. Y ya después, en el tema que nos ocupa en este momento, que es la clausura de esta 42ª sesión, decirles que personalmente y como mis compañeros de academia que han estado aquí, vamos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado esta sesión en esta universidad. Hemos encontrado una excelente acogida humana, unos medios de tecnología de primer orden para la intervención de los conferenciantes y una organización perfecta. Vamos muy contentos. Ahora hay que esperar el resultado, y el resultado son ustedes, a los que van destinados estas conferencias, estas charlas, que una habrá tenido más ciencia que otra, una ha sido un poco rollo, otra será mejor, pero todas van con la gran intención de formar a los que en el futuro tendrán que decidir. Nuestra idea es formar a los que van a ser formadores, sembrar a los que van a ser sembradores. Y lo que buscamos en estos cursos de la Academia Olímpica, la frase no es mía, sino es del decano de la Academia Olímpica Internacional, Otto Cimicek, un hombre preclaro, que estuvo un cuarto de siglo dirigiendo la Academia de Olimpia, y decía que la Academia Olímpica Internacional, como nosotros a nivel nacional, buscamos apóstoles del movimiento olímpico, de esta especie de doctrina que tiene una doctrina como si fuera religiosa, pero de tipo laico, porque busca la mejora del mundo a través de esta filosofía. Y nada más decirles que espero y deseo que este curso les haya podido interesar, y quisiera entregar como parte final un libro que es el último que he escrito, que se llama El fuego de Olimpia, donde vienen toda la historia de ese símbolo, que es el encendido de la antorcha olímpica, que ustedes ven que cada 4 años unas señoritas muy guapas en Grecia con unas clámides se encienden, y quiero dedicarles este libro, que escribí con mucho interés, está prologado por Su Majestad el Rey, dedicarlo
a la universidad de este rector. Y la dedicatoria es a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en la persona de su rector, excelentísimo señor don Martín Fernández, con ocasión de la 42 sesión de la Academia Olímpica Española de feliz recuerdo, 19 de marzo, 19 de febrero del año 2010. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Me corresponde poner el punto final a esta sesión, 42ª, como decía, de la Academia Olímpica Española. La verdad es que no puedo por menos que empezar agradeciendo a la Academia Olímpica Española, pero muy especialmente al presidente y al secretario, a don Conrado Durántez, y desde luego también a Pablo Galán, secretario, que hayan contado con nosotros y que hayan dejado no solo huella de su competencia y de su buen hacer como miembros de la Academia Olímpica, sino sobre todo que hayan dejado un rastro de personas cargadas de los valores de los que luego hacen apostolado, porque como acaba de decir el presidente, hay que hacer proselitismo y no hay mejor forma que hacerlo que con la propia conducta. Para nosotros, para la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha sido un verdadero honor contar con nuestras puertas abiertas a que los valores olímpicos hayan tenido eco, a que se haya podido hablar de los valores olímpicos, a que nuestros estudiantes, los estudiantes de esta universidad, pero también las demás personas que se han querido acercar, hayan podido escuchar lo que los ponentes han tenido que decir. Y en este sentido también quiero agradecer a todos los participantes, a los ponentes especialmente, pero también a los estudiantes, a los asistentes, a los interesados en escuchar las voces que han hablado de los valores del olimpismo. Como muy bien ha dicho el presidente, en ocasiones es difícil asistir durante 5 días a unas jornadas en las que las voces son muy diversas, en las que los temas son también muy amplios, en las que se habla desde aspectos muy técnicos hasta aspectos muy generales, desde aspectos puramente científicos hasta experiencias personales. Pero creo que en cualquier caso todo eso no es más que la universalidad que encierran los valores olímpicos. Quiero también agradecer a todas las personas que han colaborado en la organización de la 42ª sesión de la Academia Olímpica Española. Quiero agradecer, como no, a la propia Academia Olímpica. Quiero agradecer también a la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, al Comité Olímpico Español, a la Fundación Municipal de Cultura, a Caja de Burgos, al Grupo Filatélico y Numismático Vallesoletano y a la Bodega Agrícola Castellana Cuatro Rayas. Muchas gracias a todos, porque sin su contribución, sin su colaboración, estas jornadas no hubiesen resultado de la misma manera. Hemos podido escuchar, agradezco los aplausos, hemos podido escuchar estos 5 días a los directores de otros centros de estudios olímpicos que recogen investigaciones, que recogen trabajos. Hemos escuchado voces científicas, de investigaciones científicas, muy diversas, que han ido desde el rendimiento deportivo hasta los valores del olimpismo en la sociedad actual, pasando por los elementos negativos y positivos de la filosofía del olimpismo en la actualidad, desde la sociología hasta la aplicación técnica. Pero, desde luego, en todos ellos hemos podido ver, y sobre todo en las voces del presidente de la Academia Olímpica y en la voz del presidente del Comité Olímpico Español, que los valores olímpicos parten de una tradición y que, desde luego, tienen una trascendencia de esos mismos valores que afectan en su conjunto a la sociedad. Los 3 valores olímpicos, la no discriminación, la búsqueda de la paz y la mejora psicofísica del ser humano, han permanecido durante años. Y esa permanencia durante años es lo que, de alguna manera, sirve para poder articular un discurso
Un discurso que ayer el presidente del Comité Olímpico y todos estos días los participantes, y muy especialmente con su actitud, con su generosidad en la exposición, el presidente y el secretario de la Academia Olímpica, nos han manifestado, que no es más que unir la cultura al valor formativo del olimpismo en las universidades. El presidente del Comité Olímpico señalaba que en la actualidad son 27 las universidades españolas que acogen centros de estudios olímpicos. Centros de estudios olímpicos a nivel universitario que no son más que un reflejo del empeño del presidente del Comité Olímpico Español y de la Academia Olímpica Española por formar a las personas que últimamente deberán manifestar con su ejemplo y con su trabajo lo que son unas líneas estratégicas no solo para los deportistas, porque como se ha dicho aquí, el olimpismo no es únicamente el deporte, no es únicamente el deporte de élite. El olimpismo es la formación, el olimpismo es la cultura. Los deportistas son personas. Y ayer mismo nuestra medalla de oro olímpica, Miriam Blasco, decía que no solo hay que formar a los deportistas para el momento en el que van a llegar a la competición, para el momento de acercarse a los Juegos Olímpicos, sino que fundamentalmente hay que saber que de todos los que se preparan para llegar son una minoría, una élite, la que alcanza esa competición olímpica, pero que sobre todo, para unos y para otros, hay que prepararles para el día después. Pues bien, el día después empieza mañana, no hay que esperar al lunes. La universidad se ha honrado de tener aquí estas jornadas, esta 42ª sesión de la Academia Olímpica, pero desde luego esto no es más que el inicio, no es más que un momento en la formación de todos ustedes y en la formación de todos nosotros, porque sobre los valores que se han educado hoy, sobre los valores de los que se ha hablado, que se ha discutido, tenemos que construir la sociedad del mañana, la de los deportistas del mañana y, sobre todo, la de los ciudadanos del mañana. Muchas gracias, presidente. Sabes dónde tenéis vuestra casa, sabéis que aquí sois bien recibidos. Yo te agradezco profundamente los obsequios con los que nos halagas a la universidad y a los estudiantes, y desde luego espero que los 3 estudiantes que puedan acceder a las becas para llegar a Olimpia puedan volver, como han vuelto, contando que el movimiento olímpico está vivo y que esos valores son los valores sobre los que podemos confiar todos. Por mi parte, creo que teníamos un obsequio. Sí. Para finalizar, si les parece, nos ponemos de pie para escuchar el himno olímpico y dar así por clausurada la 42ª sesión.